De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, diariamente a nivel mundial mueren alrededor de 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. Prácticamente todas estas muertes se producen en países de bajos ingresos y la mayoría se podrían haber evitado. En México en 2019 hubo más de 2 millones de nacimientos, de acuerdo con el INEGI, y 17.500 muertes maternas en el mismo periodo, según la Secretaría de Salud. Hasta septiembre de 2020 se registraron 60.000 casos confirmados de COVID-19 en mujeres embarazadas en el continente americano, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Y en México, durante este periodo se registraron más de 5.500 casos de COVID-19 en mujeres embarazadas o en posparto, falleciendo 140. Las mujeres embarazadas no solo son un sector de la población que necesita una atención y seguimiento médico constante para asegurar su bienestar integral, sino que necesitan una protección reforzada para evitar que sus derechos sean violentados en este periodo de mayor vulnerabilidad al que se suma la pandemia por COVID-19, especialmente las mujeres en situación de pobreza. La saturación en hospitales y centros de salud es un problema que se ha agravado debido al constante aumento de los casos positivos de COVID-19. A consecuencia de ello, las mujeres están teniendo dificultades para acceder a los servicios de salud reproductiva. La atención prioritaria que se proporciona a los pacientes con COVID-19 ha provocado que, por ejemplo, las personas con enfermedades no contagiosas no reciban los tratamientos que requieren, situación que afecta desde luego también a las mujeres que requieren atención obstétrica. Además, se ha registrado un aumento preocupante de la violencia de género provocada por el confinamiento. Las medidas de aislamiento ponen en riesgo a las mujeres, adolescentes y niñas que ya sufrían violencia sexual antes de la pandemia. Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016, la ENDIRE, la mayoría de las mujeres que fueron víctimas de violación en la infancia y que reportaron un embarazo en la adolescencia fueron violentadas por familiares. La dificultad para trasladarse a los servicios de salud, el miedo a contagiarse por salir en busca de ayuda, el desconocimiento de las instancias que pueden orientarlas y atenderlas, la saturación de los servicios de salud, así como la negativa y obstaculización para acceder al aborto por violación sexual, aunada a la reorientación de recursos para los servicios de salud reproductiva con el propósito de hacer frente a la pandemia, son problemas que podrían generar un aumento en la mortalidad materna y neonatal, así como la práctica de abortos inseguros. Las mujeres embarazadas forman parte de los grupos de riesgo para desarrollar una enfermedad grave por COVID-19, junto con los adultos mayores, los menores de 5 años y las personas con enfermedades crónicas. Es un aspecto que debe tomarse en cuenta a la hora de tomar las medidas necesarias para garantizar su derecho a la vida y a la salud. El embarazo es un periodo muy especial, cargado de emociones y anticipación, ¿no? Sin embargo, ahorita en la actualidad, con todo lo de la pandemia, del COVID-19, pues se ha visto en muchas mujeres la frustración, el miedo, ¿no? La inquietud y también como el temor de dónde atenderse o con quién atenderse, ¿no? ¿Qué riesgos son los que van a correr si ya acuden a un hospital? O si mejor les conviene atenderse en la casa o en la casa de alguna partera o algún médico de manera particular. Entonces, es una carga de emociones muy fuertes que están pasando en la actualidad las mujeres embarazadas, que se está afectando de una forma, digamos, emocional y psicológicamente, porque al temor de poder ser contagiadas, eso les hace que ellas no puedan decidir con claridad cómo poder atender su parto. Se ha visto que ha aumentado la solicitud de atenciones con las parteras, ¿no? Las mujeres, pues debido al temor, el miedo de acudir a un centro de salud, a un hospital y contagiarse, pues deciden mejor ser atendidas en la casa de ellas mismas o en la casa de la partera, ¿no? Pero sin embargo, está la otra cara, que aquí es donde la partera se expone de una manera potencial porque no tiene los requerimientos necesarios de protección y cuidados para ella misma, incluso para la misma mujer. No cuentan con todos los materiales necesarios, ¿no? También es importante mencionar que la mayoría de las mujeres parteras son de la tercera edad, ¿no? El riesgo todavía es mucho más alto. Aunado a esto, alguna enfermedad crónico-degenerativa que alguna de ellas pueda tener.
A muchas de las parteras ya de edad y con alguna enfermedad han decidido no atender y no exponerse, ¿no? Pero ante esta situación, pues también el movimiento de parteras junto con otras organizaciones del Estado nos hemos visto con la necesidad de recaudar fondos y poder apoyar a las parteras mandándoles materiales necesarios para que continúen con su atención. La violencia obstétrica es una forma específica de violencia institucional que pueden sufrir las mujeres en los servicios públicos y privados de salud. Consiste en cualquier acción u omisión que cause daños físicos o psicológicos a la mujer durante la atención del embarazo, el parto o el posparto. Expertos en el tema identifican dos modalidades de violencia obstétrica. Por un lado, la física, la cual se configura cuando se realizan en la mujer prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la mujer o cuando no se respetan los tiempos ni las posibilidades del parto biológico. La segunda dimensión, que es la psicológica. Entre las manifestaciones de este tipo de violencia obstétrica, los regaños, las burlas, insultos, manipulación de la información, falta de respeto por la privacidad de las mujeres, así como la coacción para obtener su consentimiento, entre otros tratos discriminatorios y humillantes. Las mujeres en situación de pobreza y las pertenecientes a comunidades indígenas son las más afectadas cuando se trata de violencia obstétrica. La falta de acceso a información sobre su salud reproductiva, la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos, la dificultad para trasladarse hasta los centros de salud para recibir atención y la discriminación de la que son objeto son solo algunos de los problemas a los que deben enfrentarse cuando acuden a recibir atención obstétrica, siendo la mortalidad materna y neonatal las consecuencias más graves de este tipo de violencia. Como se ha mencionado, todos estos problemas se han agravado a consecuencia de la pandemia. Las mujeres embarazadas son un grupo de riesgo para desarrollar una enfermedad grave por COVID-19. Si a lo anterior le sumamos la situación de pobreza en la que viven miles de mujeres, la mayoría pertenecientes a comunidades indígenas o rurales, el problema empeora considerablemente. Muchas de ellas viven en comunidades aisladas donde los servicios de atención de la salud son difíciles de alcanzar y tienen capacidad limitada o simplemente no existen. En el contexto de esta pandemia, es indispensable considerar todos estos aspectos a la hora de planificar y poner en marcha las estrategias para garantizar su derecho a la salud. Es necesario que fortalezcan el enfoque de género en sus análisis y decisiones, así como los espacios de atención y defensa de los derechos de las mujeres, y que aseguren la participación igualitaria en los gabinetes de respuesta a la crisis, tomando en cuenta la opinión de expertas y de las organizaciones que protegen los derechos de las mujeres. Un ejemplo de las medidas que ha tomado el Estado para hacer frente a la pandemia en relación con los servicios de salud obstétrica es el lineamiento que se emitió el 10 de abril de 2020, llamado el Lineamiento para la Prevención y Mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, en el que se señala de manera general como objetivos los siguientes: garantizar atención obstétrica, neonatal e interrupción legal del embarazo a todas las mujeres con diagnóstico confirmado o sospecha de COVID-19. Asegurar las medidas de higiene y precauciones necesarias durante la atención del parto y posteriores al nacimiento. Agilizar la incorporación del personal de salud dedicado a la atención obstétrica, incluyendo la enfermería obstétrica y la partería profesional, que permitan asegurar la disponibilidad de recursos humanos para la atención. Otro punto es que los hospitales ginecobstétricos no serán reconvertidos para la atención del COVID-19. En el caso de aquellos hospitales que no están enfocados exclusivamente a la atención ginecobstétrica, pero que prestan estos servicios, serán reconvertidos para atender a las mujeres embarazadas con COVID-19. Y por último, es importante señalar que en estos lineamientos se establece la obligación de habilitar espacios físicos del primer nivel de atención con personal de partería y enfermería obstétrica para la atención de mujeres embarazadas. En el derecho mexicano existen diferentes mecanismos de acceso a la justicia que pueden utilizarse en casos de violencia obstétrica. Sin embargo, cada uno de estos procedimientos tienen complicaciones y no siempre se cubren todos los aspectos para obtener una reparación integral. En este sentido, los procedimientos en general
Suelen ser tardados e implican destinar tiempo y recursos económicos con los que no siempre se cuenta. Aunado a ello, en algunos casos, no desean pasar por los largos y desgastantes procesos que implican, así como el miedo a la revictimización, de que en un futuro el centro de salud se niega a proporcionarles atención médica a ellas o a sus familiares. La OMS recomienda incluir la participación de las parteras en la atención obstétrica para mejorar la atención a las mujeres embarazadas y como una forma de ayudar a erradicar la violencia obstétrica. Para ello es necesario contar con políticas públicas que reconozcan su labor e importancia, así como para solucionar la falta de claridad que tiene el marco jurídico en términos de capacitación y reconocimiento y acreditamiento de las parteras a nivel nacional. La saturación del sistema de salud agravada por la pandemia afecta la calidad de la atención, además del riesgo de contraer el virus al salir de casa. En ese sentido, la partería es una alternativa segura y confiable para contrarrestar esta situación en embarazos de bajo riesgo, por lo cual su labor y sus conocimientos benefician a las embarazadas, a los recién nacidos y al sistema de salud en general. Pues la partería tradicional es un ejercicio que se ha venido haciendo desde hace muchísimos años. Es un arte ancestral, por así decirlo. Es un don que muchas de las parteras de la comunidad han obtenido a través de los tiempos y también a través de los conocimientos de sus ancestras. En la actualidad, pues hablando de aquí del sur, en este caso de Chiapas, se tiene un aproximado de entre 2.000 a 3.000 mujeres parteras y parteros, ¿no? También el hecho de que en la actualidad se ha venido haciendo como movimientos para el reconocimiento de la partería, ¿no? Actualmente hay un movimiento que es Nichishim, que está trabajando, que tiene este movimiento más de 800 parteras de 32 municipios del estado, ¿no? En este caso, pues ellas están trabajando para su propio reconocimiento a su trabajo y a su labor dentro de las mismas comunidades. Bueno, pues su trabajo es principalmente acoger, proteger y cuidar la salud de la mujer. Así lo hablan las mismas mujeres y así lo expresan de la misma forma la misma partera. El cuidado consiste en darles atenciones, ya sea en la casa de la mujer o en la casa de la partera, como es estar revisando el crecimiento del bebé, que estén tomando sus vitaminas, acomodando al bebé para que éste pueda hacer un parto normal. Ellos le llaman sobadas, para que el bebé pueda tener su lugar y así poder darse un parto normal. Pues la atención del parto, llevando siempre como el seguimiento de los cuidados naturales, dándoles algún té, ¿no? Algún masaje, el apoyo psicoemocional que también es muy importante en este proceso. Y después de esto, pues viene la atención posparto, ¿no? Que es el cuidado después del parto hasta los 42 días. Y esto, pues es que la partera visita a la mujer a su domicilio para revisar cómo va, cómo se encuentra de manera emocional, pero también físicamente. El cuidado del niño, que es el cuidado del cordón umbilical, ¿no? Estar pendiente de que el niño esté amamantando de manera adecuada y también su peso y su crecimiento normal. Sin embargo, pues la partera a partir de ahí no es que se despida, al contrario, la partera sigue siendo más requerida porque pues los bebés y en las costumbres de las comunidades está que el mal de ojo, el empacho o la desparasitación en los niños menores de 5 años. Muchas de las parteras de las comunidades han estado participando en diferentes, digamos, talleres sobre conocimientos de emergencias obstétricas, sobre detectar de manera oportuna alguna complicación en la mujer o su recién nacido. Ellas la detectan y ellas tienen a acompañar a la mujer al espacio a donde pueda llevar o recibir la atención que necesita. A través de todo el trabajo que se ha venido haciendo junto con muchas otras organizaciones a favor de la partería, tanto tradicional como profesional, se ha visto una mejora en la aceptación de la partería, ¿no? Pero sin embargo, con anterioridad se había visto muchas dificultades, ¿no? Amenazas, ¿no? Han expuesto a las mismas compañeras parteras ciertas amenazas en su contra por si siguen
porque tienen que seguir atendiendo partos, ¿no? El hecho de que no les entreguen un certificado de nacimiento a los niños, ahí no solo estamos violentando el derecho de la partera a ejercer, ¿no?, su profesión o su trabajo, sino también estamos violentando tanto a la mujer como al niño a no obtener un documento que legalmente le corresponde. El hecho de estar presente siempre en las comunidades es muy importante para la comunidad y para la mujer principalmente, que la partera siga atendiendo, ¿no? Entonces, esperamos que con todo el trabajo que se esté haciendo vaya mejorando cada día más la relación entre las parteras y los servidores de salud. Es un trabajo en equipo, no es dividir, sino trabajar en común por algo en común. Es fundamental que a la hora de elaborar estrategias para garantizar la salud de las mujeres embarazadas, especialmente de aquellas que viven en situación de pobreza, se parta de la base de que la violencia obstétrica es ocasionada por fallas estructurales y sistémicas, y cuya solución está en la implementación de legislación y políticas públicas que permitan a las mujeres acceder a los servicios de calidad, además de la creación de mecanismos para acceder a la justicia y a una reparación integral ante violaciones a derechos humanos, que incluya las medidas necesarias para evitar que este tipo de violencia se repita. Para ello, es necesario que se diseñen e implementen políticas públicas que busquen erradicar y prevenir acciones u omisiones que constituyen violencia obstétrica con un enfoque de género, pero además de interculturalidad. Entre las acciones urgentes en este sentido, destaca la necesidad de priorizar la atención del parto de bajo riesgo en el primer nivel de atención y mejorar el equipamiento e infraestructura hospitalaria. La violencia obstétrica es un problema de justicia y derechos humanos que requiere acciones que transformen de manera sistémica la manera en la que se concibe la atención de la salud hacia las mujeres. Si bien en México existen ciertos avances en materia legislativa sobre el tema, como el reconocimiento del concepto de violencia obstétrica en la mayoría de los marcos locales, aún se requieren estrategias y mecanismos que permitan difundir de manera amplia y constante esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos, como una política permanente y no como una acción coyuntural. Yo creo que es muy importante el promover las relaciones de solidaridad y cooperación, la alianza con las personas de claves de la comunidad, ¿no? Creo que es muy importante llegar hasta la comunidad y ver cuáles son estas personas claves para que nos ayudan a promover todos estos derechos que las mujeres necesitan para su cuidado. Otro de los puntos podría ser mejorar el conocimiento sobre la salud sexual y reproductiva, no solo en las comunidades, sino también con el personal de salud, ¿no?, de los centros de salud, de los hospitales, de las clínicas. Yo creo que es muy importante seguir trabajando con todos estos equipos de trabajo sobre la importancia que tiene la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y también así dar una mejor oferta de atención. O sea, es muy importante que los accesos a los servicios de salud estén presentes y que no sea tanto problema, tantos requisitos, sino que el acceso es muy importante para que la mujer de la comunidad pueda llegar y así tener la certeza y la seguridad de que va a ser bien atendida, ¿no? Es muy importante. Y en el caso de las mujeres, tener, ¿no?, esta seguridad y esta confianza de poder llegar a los centros de salud y saber que ahí le van a poder apoyar y resolver todos sus problemas o dudas que tenga ante su salud. En esta pandemia se ha puesto en evidencia a muchos de sistemas de salud en el mundo y ha mostrado los aspectos que se deben mejorar, ¿no?, que es muy importante. En el caso del sistema de salud mexicano, sin lugar a dudas, le ha dado grandes lecciones en materia de salud reproductiva. Le dejará el mensaje siguiente: la atención obstétrica brindada fuera de los hospitales puede ser segura, menos costosa y con mejores resultados para la madre y el bebé, ¿no? Las parteras siempre han beneficiado al país, pero ahora más que nunca necesitamos de las parteras, ¿no? Es muy importante mencionar el trabajo arduo que han hecho ante esta pandemia las parteras, ¿no? El hecho de brindar, a pesar de su propia salud, a pesar de su propia seguridad, todos estos servicios que muchas mujeres han solicitado, ¿no? Creo que aquí es muy importante mencionar que es el momento y es la hora, el día, el mes y el año para reconocer el trabajo de la partera en todo el país.
Suprema Corte, el poder de la justicia.